Jesús te ama. Alguna vez a la salida del metro alguna secta evangelista se ha dirigido a nosotros con estas palabras para vendernos una Biblia. Pero nosotros no vamos aquí, claro, a preguntar a una secta evangélica de esas que dieron la victoria al criminal de Bolsonaro en Brasil. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Jesús con el amor? ¿Qué tiene que ver la religión cristiana con el amor? Se lo vamos a preguntar, como ya estamos haciendo en los capítulos anteriores, a Hegel. En el capítulo anterior veíamos que todo se jugaba en la relación que podía existir entre una esfera espinosista y una cruz cristiana. Para hacer memoria, situémonos por un momento a finales del siglo XVIII o principios del XIX, cuando todavía Hegel, Schelling y Hölderlin son muy jovencitos. En ese momento todos son declaraciones de fe espinosistas. Gen, Kai, Pan, uno y todo, dice Hölderlin. No hay otra filosofía que la de Spinoza. En una carta que le manda Schelling a Hegel en 1795, le dice, en respuesta a una previa carta de Hegel, aún una respuesta a tu pregunta de si no creo que con el argumento moral lleguemos a un ser personal. Confieso que la pregunta me ha sorprendido. No la habría esperado de un gran conocedor de Lessing como tú. Pero claro, que me la has hecho solo para ver si yo la he decidido totalmente. Para ti está decidida hace tiempo. Tampoco para nosotros valen ya los conceptos ortodoxos de Dios. Mi respuesta es: llegamos todavía más allá del ser personal. Entretanto, me he hecho espinosista. Sí, comentando el ambiente intelectual de la Alemania de esta época, el gran poeta Enrique Heine nos dice: no se dice, pero todos lo saben. El panteísmo es el secreto a voces de Alemania. Y 20 años después de esta carta de Schelling a Hegel, nos encontramos a Hegel dando clases sobre Spinoza, que comienza con las siguientes palabras. Cuando uno comienza a filosofar, tiene primero que ser espinosista. El alma debe bañarse en el éter de esta sustancia única en la que naufraga todo lo que se tiene por verdadero. Es la negación de todo lo específico, a la que todo filósofo debe haber llegado. Es la liberación del espíritu y su absoluto fundamento. Sí, nos dice Hegel, hay que comenzar por ser espinosista, pero ya sabemos, porque lo hemos visto en los capítulos anteriores, que para Hegel este ver cómo naufraga todo lo específico en la unidad de la sustancia espinosista es también, de alguna manera, algo bastante despreciable. Es la noche en la que todos los gatos son pardos. Una nebulosa idea, un sentimiento oceánico que, como diría Freud o como diría Lacan, te viene de fábrica. Es la enfermedad en la que consiste ser humano. Lo veíamos en el capítulo anterior. El círculo que descansa cerrado sobre sí, nos dice Hegel, no puede despertar ningún asombro, porque no es capaz de ser ninguna de sus determinaciones, de ser ninguna determinación específica o concreta. Todo se ha borrado en ese círculo. Y no puede impedir ese círculo que todas esas determinaciones que han sido borradas reaparezcan a su lado, misteriosamente, clavadas en una cruz. Y este es el misterio del cristianismo. Es por esto por lo que Hegel se va a tomar muy en serio el cristianismo. Y se va a tomar también muy en serio ese asunto que nos ocupa, el asunto del amor. En Alemania nos hemos vuelto todos espinosistas, pero nuestro Spinoza va a recibir una tremenda bofetada, un tremendo papirotazo cristiano. Y el gran enigma, el gran misterio, que se plantea muy directamente Schelling en su Tratado sobre la esencia de la libertad humana en 1809, es cómo seguiremos siendo espinosistas habiéndonos tomado en serio el cristianismo. ¿Cómo lograremos pensar la sustancia espinosista no solamente como una sustancia, como una cosa, sino también como un sujeto, como un espíritu? ¿Cómo lograremos pensar un panteísmo de los vivos y no un panteísmo de las cosas? ¿Cómo lograremos formar, nos dice Schelling,
un sistema de la libertad. No quiero agobiaros introduciendo aquí demasiado contenido o cosas demasiado crípticas. La situación es bastante semejante a la que nos relata Lucas en los Hechos de los Apóstoles, cuando cuenta cómo visitó San Pablo Atenas para ir ahí a predicar el mensaje de Cristo. Tiene narices, a San Pablo no le ha tocado una tarea demasiado fácil. Le ha tocado ir a predicar el cristianismo a Atenas, nada más ni nada menos que a la cuna de la filosofía. Ponte a predicar el cristianismo a los filósofos, a aquellos que se han dejado convencer por un Sócrates, por un Platón, por un Aristóteles. Ponte ahora a explicarles eso de que la totalidad está clavada en una cruz. O ponte a explicarles eso de que el Logos se hizo carne. Así es como comienza el Evangelio de San Juan. El Logos, que era Dios, y el Logos se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Nació en este mundo, en un portal de Belén, ¿verdad? Esto para un griego es tanto como decir que el Logos, el matema, las matemáticas, el teorema de Pitágoras, de pronto ha nacido en un Belén y está haciendo caca. Y hay que limpiar el culo al teorema de Pitágoras, aunque luego va a ser peor porque te lo vas a encontrar clavado en una cruz, sangrando por los 4 costados. Ya aludíamos el otro día a la increíble y tan inteligente estrategia que sigue San Pablo, por lo menos para conseguir que los griegos le escuchen un rato. Es increíble el discurso que les prepara. Atenienses, esta mañana he estado por ahí paseando por la ciudad y he entrado en vuestro templo. He comprobado lo muy religiosos que sois. ¿Cuántos dioses hay ahí? ¿Cuántos dioses tenéis? Tenéis tantos dioses que para no olvidaros a ninguno de ellos, habéis levantado también una estatua al Dios desconocido. Por si acaso se os olvidaba alguno, pues habéis levantado una estatua al Dios desconocido para poder también entregarle sacrificios. Pues bien, ese Dios desconocido al que adoráis sin saber quién es el que hoy yo vengo a anunciaros. Es ese Dios en el que todos vivimos, nos movemos y existimos. Los griegos se quedaron escuchándole atentamente, boquiabiertos. Un Dios en el que todos vivimos, nos movemos y existimos. ¿Será la sustancia de Spinoza? Les pareció sin duda muy interesante. Pero entonces San Pablo continúa. Y ese Dios en el que todos vivimos, nos movemos y existimos, nació entre nosotros, fue crucificado en una cruz y resucitó al tercer día. Bueno, dijeron los griegos. Eso ya nos lo cuentas mañana. Se dieron media vuelta y se fueron. El cristianismo es la locura proclamada en alta voz, gritaba San Pablo. Pero los griegos no tenían muchas ganas de tomarse en serio esa locura. Hegel sí. Hegel, que también ha partido de una interesante idea espinosista, sí que se va a tomar muy en serio este papirotazo de locura que representa el cristianismo. Y tomándose muy en serio el cristianismo, se va a tomar muy en serio el asunto que nos ocupa a nosotros en esta serie, el asunto del amor. Hemos visto que Hegel nos decía que amar es reconocerte a ti mismo en el otro. Y en el capítulo anterior complicábamos esta fórmula comprendiendo que el amor era el vínculo del vínculo y del no vínculo, lo que nos obligaba a dibujar una especie de triángulo. El amor debe de ser cosa de 3 en algún sentido. El vínculo no se puede conformar con ser el vínculo. Tiene que ser el vínculo del vínculo y del no vínculo, porque la noche en la que todos los gatos son pardos no es suficiente para el amor. No le basta el círculo, le hace falta también la cruz. Y el amor lo que intenta es que la cruz y la esfera sean la misma cosa. Una fusión, sí, decíamos, pero una fusión que no se pierda nada de la independencia de lo determinado. Cada determinación independiente tiene que existir con toda su fuerza por sí misma. Cada pelo de la cabellera de Julieta tiene que poder ser recorrido, contado, admirado, respetado. Cada gota de sudor tiene que ser reverenciada como algo sagrado. Es todo lo contrario de una noche en la que todos los gatos son pardos y todo se vuelve indiferente con todo.
En el amor nada es indiferente. Esta definición, el amor es el vínculo del vínculo y del no vínculo, hacía desde luego mucha más justicia a lo que debemos entender por amor. La unidad de lo lógico y la dispersión de todas las determinaciones de la carne y de la materia son lo mismo en un tercero, en el Espíritu Santo, dice la Iglesia Católica. El Espíritu, en Hegel, es la demostración de que el logos y la carne, efectivamente, eran la misma cosa. Pero esta identidad entre el logos y la carne, que para un griego es un perfecto absurdo, una locura proclamada en altavoz, no se demuestra en un papel. El amor tiene que demostrarlo en la experiencia, tiene que demostrarlo en la realidad, tiene que demostrarlo, si queréis, incluso en la historia, como vamos a ver. Y esta experiencia, o esta realidad histórica, aparece como una figura de la conciencia en la fenomenología del espíritu. Y mira tú por dónde aparece bajo la forma de la conciencia desdichada. La figura de la conciencia desdichada. Son unas páginas de la fenomenología del espíritu de una descomunal dificultad, pero se entienden mejor si nos las tomamos en serio, y una manera de tomárnoslas en serio es tomarse en serio lo que están contando, el cristianismo, en un cierto sentido, y en otro sentido, sencillamente la experiencia de estar enamorado. Cuando hemos tenido esa experiencia de estar enamorados, de alguna forma, sin darnos cuenta, hemos comprendido esa desdicha, la desdicha de la conciencia desdichada hegeliana. Así es que vamos a reflexionar un poco sobre esta desdichada locura que San Pablo quiere proclamar en alta voz. El Logos se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Dios, el Logos, la unidad de todo con todo, a la que nada le puede faltar, se convirtió en un pedazo de carne y nació en un portal, en un pueblecito de Belén. Eso es lo que celebramos en la Navidad, ¿no? Apareció una misteriosa estrella en los cielos y los pastorcitos empezaron a seguirla y vieron que se detenía justo encima de un establo. También andaban por ahí los Reyes Magos, que siguieron la misma estrella y acabaron en el mismo establo, hincados de rodillas ante un niño pequeño, ante un bebé recién nacido. Porque ese bebé era Dios, era la totalidad, era la unidad de todo con todo. Era también, digamos, el teorema de Pitágoras, haciendo caca en un pesebre. Es una totalidad a la que de pronto le han salido patas. Bueno, le han salido patas, le ha salido culo, le ha salido boca, le ha salido nariz, le ha salido ojos, le han salido orejas. Es un perfecto bebé con sus 5 deditos en cada mano. Y ese bebé es la totalidad, es la unidad de todo con todo. Ese bebé es la sustancia espinosista encarnada en un cuerpo. Pues sí, parece que en cuanto abre la boca el niño dice cosas del tipo: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el Logos, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios en realidad hecho carne. Una vez el niño Jesús se pierde por las calles de Jerusalén o desaparece, y la Virgen María y San José no paran de buscarle por todas partes. Desesperados, al final lo encuentran en el templo, y ahí estaba el niñato dando lecciones a los doctores del templo, que estaban como tomando apuntes. Un niño de 3 años no paraba de hablar, de parlotear, dando lecciones de matemáticas, de física. Hombre, era el Logos hecho carne como para no saber tantas y tantas cosas. Por supuesto que el teorema de Pitágoras era pan comido para él. Te hemos estado buscando por todas partes. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Pero papá, mamá, ¿no os dais cuenta de que tenía que estar en la casa de mi padre, ocupándome de los asuntos de mi padre? ¿Dónde iba a estar el Hijo de Dios? ¿Dónde iba a estar Dios sino en el templo, en la casa de su padre? Pero bueno, hay que ponerse en el papel de María y José. Esto de que se te pierda la sustancia espinosista por ahí en la calle, esto de que se te pierda la totalidad, esto de que la totalidad tenga patas y de pronto haya desaparecido, joder, esto es un misterio bastante loco.
Y además así es todo el rato. Luego Jesús camina por allí, se va por allá, se pierde en el desierto, de pronto se pasa 40 días y 40 noches por ahí que no se sabe dónde está, por lo visto dejándose tentar por el diablo entre las dunas del desierto. Pensad en lo misterioso que es esto. Tomaros en serio lo que estamos diciendo. O sea, ¿cómo? El otro día decíamos que la totalidad tenía que ser redonda porque no podía tener pies, porque no tenía ningún sitio a donde ir. No podía tener manos porque no tenía nada que agarrar, ni ojos porque no tenía nada que ver, puesto que para eso era la totalidad. ¿Y qué es esto ahora de una totalidad con patas que precisamente se te puede perder en Jerusalén o se te puede perder en el desierto, que se puede ir por allí? ¿Cómo va a ser la totalidad si tiene algún sitio donde ir? ¿Cómo va a ser la totalidad si tiene patas, si tiene piernas, si tiene pies? Si todo está en la sustancia espinosista, la sustancia espinosista no puede tener piernas, no puede tener patas, no tiene ningún sitio donde ir, ni tiene por qué ir a ningún sitio porque no le falta nada, es todas las cosas. Y sin embargo, qué extraña es la fe cristiana, que ha señalado a un bebé y ha dicho: ahí está la sustancia espinosista, ahí está Dios sive natura. Y luego resulta que el bebé se ha hecho un niño y se ha perdido en el templo y luego se ha ido al desierto y se ha posado ahí 40 días perdido. También es verdad que luego regresa y convierte el agua en vino si hace falta. Le siguen millares de discípulos, millares de personas convencidas de que ahí está Dios hecho carne, que esa persona es Dios hecha carne y que por tanto es la totalidad encarnada. Pero vaya totalidad a la que hay que ir persiguiendo por el desierto con la lengua afuera. Van los apóstoles y le dicen a Jesús: Señor, sustancia de espinosa, todos estos desgraciados que te han seguido al desierto tienen hambre y no tenemos más que 5 panes y 5 peces. No podemos darles de comer. No pasa nada, dice la sustancia de espinosa. Repartir los panes y los peces. Claro, se ponen a repartirlos y nunca se agotan, nunca se agotan. Pues no es la totalidad. Repartir la totalidad siempre es un buen negocio. Salen millares de panes y millares de peces de la cesta, en donde teóricamente no había más que unos escasos mendrugos. Luego, la extraña totalidad con patas, esta extraña sustancia de espinosa, Jesús, pues se sube a una montaña y empieza a decir cosas muy bonitas. Bienaventurados los pobres, porque ellos alcanzarán el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque, en fin, un solo mandamiento os doy: amarás al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Claro, esto de amar al prójimo como a ti mismo, esto de actúa siempre, decide siempre lo que vas a hacer como si fueras cualquier otro, es una especie de formulación mítica bajo el signo precisamente del amor, del imperativo categórico kantiano, que como sabemos no es más que la forma general de la razón, la forma general de la ley. Obra siempre de tal manera que puedas querer que lo que estás haciendo se convierta en ley, que lo que estás haciendo, que lo que estás decidiendo pueda tener forma de ley. Al fin y al cabo, Jesús es el Logos hecho carne, y por tanto es la forma razón. Si pudieras mirar a los ojos de Jesús, como a tantas personas les ocurre según parece en el Evangelio, lo que verías ahí sería la forma de la razón. Por eso dicen los Evangelios que una vez que Jesús iba por allí se encontró con que estaban a punto de lapidar a una adúltera, todos con la piedra en la mano, y sencillamente se quedó mirándoles. Le miraron a los ojos y claro, cuando miras a los ojos a Jesús, lo que ves es ahí la forma razón, y es como si la mirada de Jesús te dijera: intenta tener razón al tirar esa piedra, a ver si cabe en la forma razón, a ver si puedes querer convertir en ley lo que tú estás haciendo. En la mirada de Jesús tú no ves algo así como la voz de la tradición, la mirada de los ancestros. Ahí lo que ves es la forma razón pura. Y bueno, dicen los evangelios que los que estaban allí con la piedra levantada, de pronto dejaron respetuosamente la piedra en el suelo y se marcharon de ahí. Antes iban a apedrear a una pobre mujer indefensa y ahora no querían ya apedrear ni siquiera al suelo. La dejaron respetuosamente en el suelo.
Bueno, los evangelios dicen que Cristo se había puesto a escribir no sé qué cosas en el suelo, quizás los pecados de los que estaban. De eso dice la Santa Iglesia, pero eso es naturalmente tener muy poco talento para los guiones. Hollywood tenía mucho más talento. Esta escena de otra manera sale en Ben-Hur, cuando se llevan a Judá Ben-Hur encadenado por el desierto hacia las galeras. El decurión se detiene en un pueblecito en el que hay un pozo, pero el decurión dice: «No hay agua para los prisioneros, no hay agua para los prisioneros», levantando el látigo para amenazar a esas pobres viejecitas que se han acercado a dar un poco de agua a los prisioneros sedientos, muertos de sed. Judá Ben-Hur está a punto de beber agua cuando el látigo del decurión tira el agua al suelo. Entonces Judá, muerto de sed, desesperado, se desmaya y cae al suelo. Gore Vidal, el guionista de Hollywood, sabía cómo hacer las cosas. Al mismo tiempo se ve que hay una mano serrando una madera en una carpintería. Al caer Ben-Hur, deja la sierra y el carpintero sale al exterior, por supuesto de espaldas. Coge el cazo de madera, lo llena de agua y se lo echa por la cara a Judá, de tal manera que éste despierta y empieza a beber. El decurión, que es a todas luces un ser abominable y feísimo, dice: «He dicho que no hay agua para los...». En ese momento se cruza con la mirada del carpintero y lentamente baja el látigo, le cae una gota de sudor, que en la gran pantalla se veía muy bien, en la televisión ahora ya no tanto. Se vuelve y grita: «¡En marcha!», como si no hubiera visto nada, haciendo, podríamos decir, la vista gorda. Todavía, montado en el caballo, cuando ya se empieza a alejar, mira hacia atrás diciendo: «¿Quién coño es ese tipo con el que me he cruzado la mirada?». Pues mira, era la forma general de toda ley hecha carne, la forma general de toda ley con patas, y lo que viste en la mirada era precisamente la forma de la razón. Era imposible que pretendieras seguir teniendo razón con ese látigo en la mano. Era Jesús, era Dios, era el Logos hecho carne. Pero qué grande desdicha es esta, qué gran desdicha es que Dios esté entre nosotros como podría estar entre nosotros el gato. Es decir, que Dios esté entre nosotros y haya que seguirle allí donde vaya, al desierto, a una montaña, pasando sed y hambre. ¿Qué Dios es este? ¿Qué extraña totalidad es esta que hay que ir por ahí persiguiéndola en el desierto? Cuando lo lógico sería que esa totalidad nos englobara. ¿Cómo vamos a estar fuera de la totalidad? Uno puede perder las gafas o puede perder el monedero o el móvil, pero ¿cómo vas a perder la totalidad de las cosas? La gran frase de Hegel en la fenomenología, la que expresa mejor esta desdicha de tener la totalidad ahí enfrente, es: Dios, lo absoluto, nunca estuvo más allá que cuando estuvo acá. Nunca estuvo más allá que cuando fue una cosa sensible entre las cosas sensibles, cuando estuvo sometido a toda la fugacidad de lo sensible. Al fin y al cabo, uno puede pensar que en este valle de lágrimas de todas formas perteneces a la totalidad. Siempre puedes llegar al nirvana y comulgar con la noche en la que todos los gatos son pardos, viendo cómo de todas formas no eres más que un momento de una sustancia que todo lo engloba. Este absoluto que todo lo engloba, puedes imaginártelo muy allá, pero al fin y al cabo es accesible acá, basta con que hagas un poco de meditación. Alcanzas el nivel gamma o el nivel beta y te sientes englobado por la totalidad. Sientes tu pertenencia al todo. Lo malo es cuando una puñetera estrella en el cielo te dice que el todo lo tienes ahí delante y que es un bebé. Que el todo lo tienes ahí delante y es un señor con barba que se va al desierto. ¿Qué coño haces entonces? Pues perseguirlo con la lengua afuera. Lo que ocurre es que encima el tipo no para de meterse en líos. Se mete en muchísimos líos. Es verdad que entra en Jerusalén montado en un burro y todo el mundo le aclama, pero no se sabe muy bien por qué. Al cabo de poco rato todo el mundo le odia. De tal forma que todo el mundo empieza a gritar: crucificarle, crucificarle, crucificarle.
Le llevan ante Poncio Pilatos y bueno, pues es que tampoco resulta demasiado hábil para defenderse. Tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Es lo único que acaba diciéndole a Poncio Pilatos. Si es que Poncio Pilatos, impotente, que no tenía nada contra él y no quería hacerle ningún daño, dice, bueno, no sé, vamos a ver si conseguimos dar lástima al pueblo, que le manden a azotar, que le azoten muchísimo hasta que sea un ecce homo. Ahí le tenéis, como en la película de Mel Gibson, sangrando por los 4 costados con una corona de espinas en la cabeza. ¿Qué queréis que haga con este hombre? Crucificarle, crucificarle. Joder, coño, ¿no tenéis ya bastante? No, crucificarle, crucificarle. Bueno, pues ya está, que le crucifiquen. Yo me lavo las manos, dice Pilatos. Y de pronto, ahí tienes a la totalidad clavada en una tabla, crucificada. Es lo que veíamos en el capítulo anterior. La totalidad está clavada en una tabla sangrando por los 4 costados. Esto sí que es una locura y a ver quién se atreve a proclamarla en alta voz. ¿Qué coño hace la sustancia espinosista clavada en una cruz? Y va Jesús, desespera y dice, ¿por qué me has abandonado, Padre? Y se muere. Dios ha muerto. Bueno, la cosa continúa, ¿verdad? Porque eso es el cristianismo. Las Marías al tercer día van al sepulcro. Los discípulos no, porque los discípulos están escondidos cobardemente en un agujero pensando que les puede pasar lo mismo que a Jesús. Pero se encuentran el sepulcro vacío. Acuden entonces con los apóstoles y comprueban que el sepulcro está vacío y se aparece un ángel. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien está vivo?, dice el ángel. Y en efecto, ahí ven a Jesús caminando, está vivo, está ahí. Algunos no se lo quieren creer, creo que es Tomás el que le mete los dedos en las llagas para comprobar que efectivamente sí, es él, es Jesús. Luego cena con ellos, lo reconocen por su forma de cortar el pan. Así es que ahora que ha vuelto, pues se supone que alguna gran explosión nuclear o algo demostrará que por fin ese cuerpecillo sanguinoliento clavado en una cruz era ni nada más ni nada menos que la totalidad, que Dios mismo. Que en realidad esa cruz era la esfera del cosmos. Pero qué desilusión, la desdicha continúa. Ahora resulta que Jesús dice, adiós, empieza a elevarse a los cielos y una nube le tapa y desaparece. Es la desaparición de la desaparición. Fray Luis de León tiene una oda muy famosa, ¿verdad? La oda a la ascensión, hay que leerla 1000 veces. Y dejas, pastor santo, tu grey abandonada. Ahí os quedáis, coge y se va. Es verdad que antes de desaparecer ha dicho, id y predicad, id y predicar, iros ahí a Santiago, a predicar a los gallegos y a Atenas, tú. Bueno, San Pablo no estaba todavía por ahí, tenía que caerse del caballo, pero a ese ya le mandaré a Atenas. Pero ¿cómo vamos a ir ahí a predicar si no sabemos lenguas? No os preocupéis, os mando al Espíritu Santo, Pentecostés, y los apóstoles adquieren el don de hablar cualquier lengua. Así es que se van a predicar, unos tienen mejor suerte y otros peor. Casi todos tienen mala suerte, pero el caso es que la gente se va poco a poco convirtiendo. Europa se va llenando de iglesias cristianas. Hay muchos mártires a los que se comen los leones, pero finalmente hay incluso un emperador romano que se convierte al cristianismo. Ahora bien, no es suficiente, hace falta llegar a los confines del mundo, hace falta llegar a Tierra Santa, hace falta conquistar Jerusalén. Y se arman las cruzadas, y ahí va Ricardo Corazón de León y todos los demás cristianos a conquistar Tierra Santa, a arrebatársela de las manos de los musulmanes. Por supuesto que por el camino van dejando todo un reguero de sangre, y llegan a Jerusalén y montan una matanza de 1000 pares de diablos, matan a todo Dios, y por fin llegan al sepulcro. Y entonces nos dice Hegel, nos cuenta Hegel, en su forma, por supuesto, bastante críptica, que claro, el sepulcro se lo encuentran vacío, ¿cómo iba a estar? Y entonces se les aparece un ángel a los cruzados y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos a quien está vivo?
¿Vivo? Aquí no queda nadie vivo, hemos matado a todo Dios. Bueno, estáis vivos vosotros, ¿no? Y entonces se oye una voz en los cielos, o ellos oyen una voz en su cabeza, que es la voz de Jesús en los Evangelios, que una vez dijo: «Cuando dos de vosotros estéis reunidos en mi nombre, allí estaré yo». Y de pronto los cruzados se dan cuenta de que todos ellos están reunidos en nombre de Cristo, y que por tanto ahí está Cristo, vivo. Es más, el mundo entero es ya cristiano. El mundo entero se ha convertido en una inmensa asamblea en la que todo el mundo, la totalidad del mundo, está reunida en nombre de Cristo. La humanidad entera se ha convertido en el cuerpo místico de Cristo. Es una iglesia católica. Iglesia quiere decir asamblea, católico quiere decir universal. Una asamblea universal. Jesús es esa asamblea universal que es ni más ni menos que la Iglesia católica. Bueno, digamos que estamos en el siglo XIII, en el siglo XIV. La humanidad entera, dice Hegel, está arrodillada delante de una palabra, de un logos, que no entiende. No lo entiende porque la humanidad entera habla ya lenguas romances y la misa es una misa que se pronuncia en latín, en una palabra que el pueblo ya no entiende, pero que se arrodilla ante ella. La conciencia misma de que Jesús vive en ellos, que el cuerpo místico de Cristo es ni más ni menos que la humanidad en su conjunto, arrodillada en una inmensa misa universal. Para Hegel, por supuesto, no termina aquí la historia. Estamos en la página 102 de la Fenomenología del Espíritu, más o menos. Nos quedan todavía 200 o 300. Hay todavía que darle la vuelta a esta palabra que ya no se entiende en latín, traducirla al italiano como hace Galileo, y tendremos, en lugar de la humanidad católica, tendremos el Renacimiento. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues ha pasado ni más ni menos que un razonamiento muy largo, un razonamiento que no ha hecho nadie en concreto, sino que ha hecho la historia misma a lo largo de 13 o 14 siglos, ha demostrado que efectivamente tenía razón el niñato del portal de Belén, que él era la verdad y la vida, que él era el Logos hecho carne, el Logos hecho realidad. Recordamos a los griegos boquiabiertos o más bien espantados diciendo: vaya tontería, ¿cómo va a ser la totalidad de ese niño que está cagando y meando en un pesebre? Ahora bien, era cierto. Solamente ha hecho falta 14 siglos para que se demostrara que era cierto. Ahora tenemos a una asamblea católica, a la humanidad entera reunida en una asamblea universal en nombre de Cristo, y ahí está Él. Y eso es Él resucitado, es Él existiendo realmente. Rebobinemos. Al principio teníamos la esfera, el círculo que descansa cerrado sobre sí, y la cruz. Y lo que buscábamos era la identidad de la esfera y la cruz, el vínculo del vínculo y del no vínculo, la identidad de la identidad y la no identidad. A ese tercero, que la Iglesia Católica llamó Espíritu Santo, Hegel es precisamente también a lo que llama espíritu. Y es la historia del espíritu la que ha demostrado, tras 14 siglos de existencia, que la esfera y la cruz eran la misma cosa, que Dios, que era el Logos, como nos dice el Evangelio de San Juan, cuando finalmente se hizo crucificar, en realidad había comenzado a hacerse real, que Dios había comenzado a hacerse realmente existente, para formar una totalidad determinada, una totalidad tan determinada como la historia misma. Ahora ya no nos basta concebir la totalidad como la noche en la que todos los gatos son pardos, o como la unidad de todo con todo en un sentido lógico. Porque lo lógico no existe, es una esfera, y lo que existe no es lógico, es una cruz.
Pero en la historia, en el espíritu, sí tenemos a lo lógico existiendo efectivamente. Tenemos un razonamiento que hace la historia misma. La historia misma es ese razonamiento que demuestra en 13 o 14 siglos que el logos y la carne son la misma cosa. Que Dios existe como Iglesia católica o como asamblea de la humanidad, asamblea universal. ¿Y tiene esto mucho que ver con lo que llamamos amor? Es muy aclarativo con respecto a lo que nosotros estamos buscando en esta serie, que es captar o entender la esencia de aquello a lo que llamamos amor. Pues por supuesto que sí. El cristianismo nos abre una pista impresionante para entender lo que es el amor. Es la estructura de la conciencia desdichada. Esto de pronto descubrir que tienes el absoluto delante de los ojos. Que lo que tienes enfrente, que es obviamente un cuerpo, una carne determinada con todas sus determinaciones, con todas sus pecas y todos sus cabellos, es lo absoluto, la totalidad, la sustancia espinosista. Bueno, no lo dices así, obviamente, pero sí dices cosas muy raras, como por ejemplo, sin ti no soy nada. Lo eres todo para mí. Eres la totalidad de mi vida. Y es como si el universo entero se concentrase en ti, como si las estrellas mismas enamoradas te estuvieran mirando. Detente, instante, eres tan bello. Detente porque aquí tengo la totalidad y no quiero que se me escape. Y mucho menos quiero verla de pronto clavada en una cruz. Pero aquí está la clave del asunto, aquí está la clave de la desdicha. ¿Qué es esto de tener la totalidad entre tus brazos? Una totalidad perdida siempre está relativamente cercana, porque siempre, como decíamos, puedes hacer un experimento zen y sentir que perteneces a ella. Pero ¿cómo vas a pertenecer a una totalidad que tienes entre tus brazos? No, entonces empiezas a arrancar los labios a mordiscos, a respirar el uno el aliento del otro, a recorrer los cuerpos con errabundas caricias. Empieza toda esa pesadilla que hemos descrito, que hemos visto a Lucrecio describir también en capítulos pasados. ¿Qué coño haces con la totalidad entre tus brazos? Y no digamos ya si le da por irse al desierto 40 días y 40 noches, o si de pronto te la encuentras crucificada en una tabla. ¿Tendrás que esperar 14 siglos para recuperarla? ¿14 siglos tendrán que esperar Romeo y Julieta para tenerse de verdad el uno al otro? Pero de todo esto tenemos que hablar más despacio en el próximo capítulo. Por hoy vamos a dejarlo aquí. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.